seguimos meditando en esos versículos del Nuevo Testamento que tratan sobre la verdadera naturaleza divino-humana de Jesucristo. Aquí estamos analizando versículo a versículo esos, valga la redundancia, versículos que tratan fuertemente, que están cargados de cristología, que están cargados sobre la naturaleza divina, pero también la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión nos toca analizar uno quizás muy peculiar y que las personas cuando lo leen no le prestan mucha atención, pero que sí es un pasaje que es bastante profundo, que es el que se encuentra en la carta, en el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 18, que trata como Jesús como exégeta de Dios, como interpretador de Dios, que de ahí es donde viene el término exégeta, como vamos a ver más adelante. El versículo dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La primera declaración es una verdad que está absolutamente impregnada en toda la Biblia, que es: a Dios nadie le vio jamás. Pablo dijo que Dios es el único que tiene inmortalidad, el que habita en luz inaccesible, al que ninguno de los hombres han visto ni puede ver. Juan también dice: a Dios nadie le vio, nadie le ha visto jamás, en su primera carta, capítulo 4, versículo 12. Y también reitera: pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo podrá amar a Dios a quien no ha visto? A Moisés también Dios le dijo: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Por supuesto, estos pasajes no están en contradicción con muchos otros pasajes en las Escrituras donde te dicen, donde te hacen una declaración de que, por ejemplo, Jacob luchó con Dios, donde Isaías también tiene una visión donde ve a Dios, donde otros dicen que hablaron con Dios cara a cara, y bueno, donde el mismo Moisés también se dice en las Escrituras que hablaba con Dios cara a cara. Y es que Dios utilizaba distintas formas de comunicarse con el hombre, y en los pasajes donde se habla de esta forma son teofanía, dígase una revelación especial de Dios donde toma forma de algo, por ejemplo de un ángel, la zarza ardiente, donde aparece como un hombre y se comunica con esa persona y le da un mensaje, donde también hay hay manifestaciones, hay revelaciones, hay visiones antropomórficas, dígase que Dios toma una apariencia humana en esa visión para que el hombre pueda entender el mensaje que Dios le quiere dar. El versículo continúa con una frase muy peculiar y que ha traído muchísimo debate, que es el unigénito Hijo. Esa palabra unigénito, monogenes, las personas tienen una idea equivocada con respecto a esa palabra unigénito, porque en el español se utiliza como primero en nacimiento, pero por el contrario, en el griego monogenes denota único hijo y no da la idea de nacimiento. Cuando se emplea monogenes para referirse a Jesús, no significa que es el único hijo, porque las Escrituras, por ejemplo, utilizan la palabra hijo de Dios para también referirse a los ángeles, como lo vemos en el libro de Job, en el primer capítulo, en el segundo capítulo también, y cuando dice: alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esos hijos de Dios no somos nosotros, son los ángeles. También a través de la fe en Jesucristo, nosotros también pasamos a ser parte del Hijo de Dios. Entonces, pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, no es que se está refiriendo a que Jesús es el primero en nacimiento, o sea, la primera persona que nace y por tanto es hijo de Dios, sino se debe a hijo de Dios de una forma única y especial, es decir, en la forma en la que Jesús se relaciona con el seno divino, con el Padre directamente, es de una forma única y especial, es una cualidad de hijo como favorecido de Dios, que eso tú lo puedes ver en Juan 3:16,
en Juan 3:18, en primera, por ejemplo, en primera carta de Juan 4:9. La declaración, este es mi hijo amado, también está dando a denotar cásimente la misma idea. En Juan, entonces, en este versículo se emplea la palabra unigénito para enfatizar que el verbo encarnado viene del Padre como alguien único y singular, el Hijo de Dios unigénito del Padre. ¿Qué pasa? Que las personas muchas veces se confunden y utilizan este pasaje como para decir que Cristo, por ejemplo, fue un ser creado, pero no es así. Esa cuestión se solucionó en el siglo IV, cuando se formalizó en el concilio de Nicea, un concilio sumamente polémico, pero que en su momento lo vamos a tratar detalladamente, porque se hacen muchos argumentos de hombre de paja, se hacen muchas falacias en torno a ese concilio, y en su momento lo vamos a tratar. En este credo se dice que Jesús es engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Esta fraseología del credo rechaza de plano la herejía de que el Hijo de Dios fue el primer ser creado, y el credo entonces proclamó sin ambigüedades que Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, el único que podía cargar verdaderamente con nuestros pecados en la cruz, y el único que podía invitarnos a vivir eternamente en el reino de Dios. Dice el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Esa palabra literalmente debería traducirse en el interior del Padre. Es como si Cristo y el Padre estuviesen fundidos directamente, y que esa parte de la deidad, que no me gusta decirle parte, porque Cristo no es como un poquito de Dios y luego tú tienes otro poquito de Dios en otro lado, que ese es el misterio de la Trinidad, sino que es total y absolutamente Dios. Algo muy difícil para este pequeño video, por ejemplo, corto video, poder desarrollarlo mejor, pero quiere decir que Cristo está literal y absolutamente en el interior del Padre, porque ahí es donde que es la idea, es una comunicación de vida. Quiere decir que la misma vida del Padre la tiene comunicada también el Hijo, aunque aquí, por ejemplo, debajo en la tierra, él caminó como un hombre. Por eso Pedro dice: matasteis al autor de la vida, porque Cristo es como está conectado con la vida del Padre, también comunica vida a nosotros, que fue lo que hizo a través de su sangre. La última frase que dice: Él le ha dado a conocer. Jesús fue el medio final por el cual Dios se reveló. Por eso fue que el escritor de Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Que la traducción más literal que dicen otros es por Hijo. Quiere decir que la revelación final de Dios fue su Hijo. Por eso es que por eso es que Pablo puede decir que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque Cristo está en el mismo seno del Padre, tiene en el mismo interior, comunica la misma vida del Padre. Por eso, por ejemplo, Jesús también puede decir en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 45, que el que me ve, ve también al que me envió. Y por eso también cuando Jesús en una ocasión le dice de forma muy clara, en el capítulo 14, versículo 7 al 9, dice: si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto, porque lo está viendo a él. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es evidente que Jesús lo que le está diciendo es: si me has visto, le has visto a Él, porque yo soy la manifestación visible de ese Dios invisible. Esa palabra dado a conocer es la palabra de la que le había hablado anteriormente, que es exegeomai, que es de donde se viene el término exégeta, interpretador. Por eso es que Jesús
puede ser la única persona que puede interpretar correctamente al Padre, correctamente a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios mismo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y por eso, por ejemplo, Jesús también puede decir en Mateo 11:27, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Porque repito nuevamente, como Cristo está en el mismo interior del Padre y tienen la misma comunicación de vida, y Cristo es la imagen del Dios invisible y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, no hay nadie tan facultado como Jesús para poder darte la correcta interpretación de cómo es Dios, de quién es Dios, de cómo actúa Dios y de cómo ama a Dios.